Democracia y Educación, por John Dewey. 49. Capítulo 11. Experiencia y pensamiento. 1. La naturaleza de la experiencia. La naturaleza de la experiencia solo puede comprenderse observando que incluye un elemento activo y otro pasivo, peculiarmente combinados. Por el lado activo, la experiencia es ensayar un sentido que se manifiesta en el término conexo experimento. En el lado pasivo es sufrir o padecer. Cuando experimentamos algo, actuamos sobre ello, hacemos algo con ello. Después sufrimos o padecemos las consecuencias. Hacemos algo a la cosa y después ella nos hace algo a su vez. Tal es la combinación peculiar. La conexión de estas dos fases de la experiencia mide la fecundidad o valor de ella. La mera actividad no constituye experiencia. Es dispersa, centrífuga, dispersadora. La experiencia como ensayo supone cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a menos que esté conscientemente conexionada con la ola de retorno de las consecuencias que fluyen de ella. Cuando una actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando el cambio introducido por la acción se refleja en un cambio producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado de sentido. Aprendemos algo. No constituye experiencia cuando un niño acerca meramente sus dedos a una llama. Es experiencia cuando el movimiento está unido con el dolor que sufre como consecuencia. De aquí que el aproximar los dedos a la llama signifique una quemadura. Ser quemado constituye un mero cambio físico, como el quemar un trozo de madera, si no se percibe como una consecuencia de alguna otra acción. Los impulsos ciegos y caprichosos nos llevan atolondradamente de una cosa a otra. Cuando esto ocurre, todo queda como escrito en el agua. No hay nada en ese desarrollo acumulado que constituye una experiencia en el sentido vital de este término. Por otra parte, nos ocurren muchas cosas en el sentido del placer y el dolor que no conectamos con ninguna actividad anterior nuestra. Son meros accidentes en lo que a nosotros nos concierne. No hay nada anterior o posterior a tal experiencia, ninguna retrospección ni proyección y por consiguiente ningún sentido. No tenemos nada que pueda aprovecharse para prever lo que es posible ocurra después, ni hemos ganado capacidad para adaptarnos a lo que está ocurriendo, ni un control mayor. Solo por cortesía puede llamarse esto experiencia. Aprender por la experiencia es establecer una conexión hacia atrás y hacia adelante entre lo que nosotros hacemos a las cosas y lo que gozamos o sufrimos de las cosas, como consecuencia. En tales condiciones, el hacer se convierte en un ensayar, un experimento con el mundo para averiguar cómo es, y el sufrir se convierte en instrucción en el descubrimiento de la conexión de las cosas. De aquí se siguen dos conclusiones importantes para la educación. 1. La experiencia es primariamente un asunto activo-pasivo, no es primariamente cognoscitiva. 2. Pero la medida del valor de una experiencia se halla en la percepción de las relaciones o continuidades a que conduce. Comprende conocimiento en el grado en que se acumula o se suma a algo o tiene sentido. En las escuelas se considera ordinariamente a los que se instruye como espectadores teóricos que adquieren conocimientos, como espíritus que adquieren el conocimiento por la energía directa del intelecto. La misma palabra alumno ha venido casi a significar no al que está disfrutando experiencias fructíferas, sino al que está absorbiendo directamente conocimientos. Algo que se llama espíritu o conciencia es separado de los órganos físicos de la actividad. Al primero se le considera puramente intelectual y cognitivo, al segundo como un factor físico insignificante e intruso. Se rompe la unión íntima entre la actividad y el sufrir las consecuencias que lleva al reconocimiento del sentido. En su lugar, tenemos dos fragmentos, la mera acción corporal de un lado y el sentido directamente captado por la actividad espiritual del otro. Sería imposible expresar adecuadamente los malos resultados que han surgido de este dualismo de espíritu y cuerpo y mucho menos exagerarlos. Pueden enumerarse, sin embargo, algunos de los efectos más salientes. Inciso A. En parte, la actividad corporal llega a ser una intrusa. No teniendo nada que hacer, según se piensa, con la actividad mental, se convierte en una distracción, en un mal con el que hay que luchar.
Pero el alumno posee un cuerpo y lo lleva a la escuela junto con el espíritu. Y el cuerpo es necesariamente un manantial de energía, ha de hacer algo. Pero no siendo utilizadas sus actividades en ocupaciones con cosas que den resultados significativos, han de ser miradas con recelo. Apartarán al alumno de la lección en que debe estar ocupado su espíritu. Son fuentes de travesuras. La causa principal del problema de la disciplina en las escuelas es que el maestro ha de emplear con frecuencia la mayor parte de su tiempo en reprimir las actividades corporales que desvían al espíritu de su material. Se premia la quietud física, el silencio, la rígida uniformidad de la postura y el movimiento, la simulación, como de máquina, de las actitudes del interés inteligente. El quehacer del maestro es que los alumnos satisfagan estas exigencias y castigar las desviaciones inevitables que ocurran. La tensión nerviosa y la fatiga que resultan tanto para el maestro como para el alumno son una consecuencia necesaria de la anormalidad de la situación en la que la actividad corporal está divorciada de la percepción del sentido. Alternan la experiencia endurecida y las explosiones de la atención. El cuerpo descuidado, no teniendo canales de actividad eficazmente organizados, irrumpe sin saber cómo ni por qué en una turbulencia sin sentido o degenera en un jugueteo igualmente absurdo, ambas cosas muy diferentes del juego normal de los niños. Los niños físicamente activos se hacen inquietos e impacientes. Los más tranquilos, los llamados reflexivos, gastan la energía que tienen en la tarea negativa de mantener sofocados sus instintos y tendencias activas, en vez de la positiva del planteamiento y la ejecución constructivo. Así son educados no en la responsabilidad del uso grácil y expresivo de los poderes corporales, sino en el deber forzado de no dejarles libre juego. Puede afirmarse seriamente que una de las causas principales de los notables resultados de la educación griega fue que nunca cayó, por malas interpretaciones, en la tendencia a separar el espíritu del cuerpo. Inciso B. Sin embargo, aún respecto a las lecciones que han de aprenderse por la aplicación del espíritu, tienen que usarse algunas actividades corporales. Los sentidos, especialmente la vista y el oído, han de emplearse para percibir lo que dice el libro, el mapa, el pizarrón y el maestro. Los labios y los órganos vocales y las manos han de usarse para reproducir de palabra y por escrito lo que se ha adquirido. Se considera entonces a los sentidos como una especie de conducto misterioso por el cual se dirige la información del mundo exterior al espíritu. Se habla de ellos como de puertas y avenidas del conocimiento. Mantener la vista sobre el libro y el oído a las palabras del maestro es una fuente misteriosa de gracia intelectual. Además, la lectura, la escritura y el cálculo, las artes escolares importantes, exigen un adiestramiento muscular o motor. Los músculos del ojo, de la mano y de los órganos vocales han de ser por tanto adiestrados para actuar como canales que devuelvan el conocimiento desde el espíritu a la acción exterior. Pues ocurre que al usar los músculos repetidamente del mismo modo, se fija en ellos una tendencia automática a la repetición. El resultado evidente de esto es un uso mecánico de las actividades corporales, que, a pesar del carácter de intrusión e interferencia del cuerpo en la acción mental, tienen que emplearse más o menos. Pues los sentidos y los músculos se usan no como partícipes orgánicos para tener una experiencia instructiva, sino como entradas y salidas exteriores del espíritu. Antes de ir el niño a la escuela, aprende con sus manos, ojos y oídos, porque son órganos del proceso de hacer algo que tiene sentido. El niño, al remontar una cometa, ha de tener fijos los ojos en ella y ha de notar las diversas presiones de la cuerda en su mano. Sus sentidos son avenidas del conocimiento, no porque se transporten de algún modo los hechos externos al cerebro, sino porque se usan para hacer algo con un propósito. Las cualidades de las cosas vistas y tocadas tienen un efecto sobre lo que se hace y son atentamente percibidas, tienen un sentido. Pero cuando se espera de los alumnos que empleen sus ojos para notar la forma de las palabras, independientemente de su sentido, con el fin de reproducirlas en la escritura o la lectura, el adiestramiento resultante es simplemente el de los órganos sensoriales y músculos aislados. Tal aislamiento de un acto respecto a un propósito es lo que hace mecánico. Es lo que le hace mecánico. Es costumbre en los maestros incitar a los niños a leer con expresión para dar sentido a lo leído.
Pero si aprendieron originariamente la técnica sensorio-motriz de la lectura, la capacidad de identificar las formas y de reproducir los sonidos que representan, por métodos que no dirigen la atención hacia el sentido, se establece un hábito mecánico que hace difícil leer después con inteligencia. Los órganos vocales fueron adiestrados a seguir su propio camino automática y aisladamente, y no pueden unirse a ellos el sentimiento a discreción. El dibujo, el canto y la escritura pueden enseñarse del mismo modo mecánico, porque, repetimos, es mecánico todo modo que limita la actividad corporal de suerte que se establezca una separación del cuerpo y el espíritu, esto es, del reconocimiento del sentido. Las matemáticas, aún en sus grados superiores, cuando se acentúa debidamente la técnica del cálculo y la ciencia, cuando se realizan por su propia cuenta los ejercicios de laboratorio, sufren del mismo mal. Inciso C. En el aspecto intelectual, la separación del espíritu respecto a la ocupación directa con las cosas pone el acento en las cosas a expensas de las relaciones o conexiones. También es demasiado frecuente separar las percepciones y aún las ideas de los juicios. Se piensa que estos últimos vienen después de las primeras con el fin de compararlas. Se alega que el espíritu percibe las cosas aparte de las relaciones, que forma ideas de ellas aisladas de sus conexiones, con lo que precede y lo que sigue. Después se llama al juicio o pensamiento para combinar los puntos separados del conocimiento, de modo que se produzca su semejanza o conexión casual. En realidad, toda percepción o toda idea es un sentido de las relaciones uso y causa de una cosa. Nosotros no conocemos realmente una silla o no tenemos una idea de ella inventariando y enumerando sus diversas cualidades aisladas, sino solo poniendo esas cualidades en conexión con otra cosa, el propósito que hace de ella una silla y no una mesa. O su diferencia respecto al género de silla a que estamos acostumbrados o el periodo histórico que representa, etc. No percibimos un carro cuando sumamos todas sus partes. Lo que constituye el carro es la conexión característica de sus partes. Y esas conexiones no son las de una mera yuxtaposición física. Suponen una conexión con los animales que tiran de él, con las cosas que transporta, etc. Se emplea el juicio en la percepción. De otro modo, la percepción es mera excitación sensorial o bien un reconocimiento del resultado de un juicio anterior, como en el caso de los objetos familiares. Las palabras, los signos de las ideas, se toman fácilmente por ideas, y llegan a ocupar el lugar de las ideas precisamente en la medida en que se separa la actividad mental del interés activo por el mundo, de hacer algo y conectar el hacer con lo que se ha hecho, palabras, símbolos. La sustitución es más sutil porque se reconoce algún sentido. Pero somos fácilmente adiestrados en contentarnos con un mínimo de sentido y no llegamos a notar cuán restringida es nuestra percepción de las relaciones que confieren la significación. Estamos tan acostumbrados a una especie de pseudoidea, a una media percepción, que no nos damos cuenta de lo semimuerta que es nuestra acción mental, ni de cuánto más profundas y extensas serían nuestras observaciones e ideas si las formáramos bajo las condiciones de una experiencia vital que nos obligara a usar el juicio, a perseguir las conexiones de las cosas que manejamos. No hay diferencias de opinión en cuanto a la teoría de la materia. Todas las autoridades convienen en que el discernimiento de las relaciones es la materia auténticamente intelectual y por tanto de la materia educativa. El fracaso procede de suponer que las relaciones pueden llegar a ser perceptibles sin experiencia, sin aquel ensayar y sufrir conjuntos de que hemos hablado. Se supone que el espíritu puede captarlas con solo prestar atención y que esta atención puede prestarse a discreción independientemente de la situación dada. De aquí el diluvio de semiobservaciones, de ideas verbales y de conocimiento inasimilado que aflige al mundo. Una onza de experiencia es mejor que una tonelada de teoría, simplemente porque solo en la experiencia la teoría tiene significación vital y comprobable. Una experiencia muy humilde es capaz de engendrar y conducir cualquier cantidad de teoría o contenido intelectual, pero una teoría aparte de una experiencia no puede ser definitivamente captada ni aún como teoría. Tiende a convertirse en una mera fórmula verbal, en una serie de tópicos empleados para hacer
innecesario e imposible, el pensamiento o el teorizar auténticos. A causa de nuestra educación usamos palabras pensando que son ideas, para resolver cuestiones, siendo la solución en realidad un oscurecimiento de la percepción que nos impide ver más la dificultad.